Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? Un gusto saludarle en este su programa Coronavirus, la pandemia, una producción de la Universidad de Guadalajara. Aprovechamos este comienzo para agradecer a todas las televisoras públicas de la República Mexicana, América Latina y el Caribe que siguen nuestra transmisión, y también aprovechamos para ponernos a sus órdenes para recibir todos sus comentarios vía redes sociales. Usted nos encuentra como Canal 44 TV, tanto en Facebook como en Twitter. E igualmente puede hacernos llegar sus comentarios por la vía de WhatsApp al 33 22 42 06 90, 33 22 42 06 90. Nuestro tema central hoy en Coronavirus, la pandemia, efecto de las políticas de salud pública a 3 años de la transmisión de la COVID-19 en el mundo. A 2 meses del surgimiento de la variante Omicron, su acelerada transmisión ha ocasionado de nueva cuenta un aumento en el número de hospitalizaciones en la región de Europa. Representa ya 32% de los casos. La Organización Mundial de la Salud analiza finalizar la fase de emergencia de la pandemia COVID-19 este año, aunque reconoce que está lejos de terminar su propagación. Expertos advierten que la variante Omicron supera los índices de contagiosidad al sarampión y señalan que es poco probable lograr la inmunidad de rebaño contra la COVID. Y a un año de la aplicación de las vacunas contra coronavirus, aún no se logra la inmunidad de rebaño mundial. Acompáñenos, pues ya entramos de fondo en nuestros temas. La política pública mundial para frenar la pandemia de COVID-19 ha sido más restrictiva que de contención del virus SARS-CoV-2. El mundo se ha enfrentado a una pandemia catastrófica que con el paso del tiempo se empieza a ver las graves afectaciones que va dejando en cada entorno en que el individuo se moviliza. En estos 757 días, el virus SARS-CoV-2 gira alrededor del mundo con una serie de variantes que merman la salud humana, sin que las políticas públicas establecidas por los gobiernos previnieran millones de enfermos y muertes. Además, las naciones siguen enfrentándose a la saturación hospitalaria, falta de insumos, de medicamentos y de pruebas diagnósticas. Aunque hay una serie de vacunas como única arma para contrarrestar la virulencia del coronavirus, aún no se llega a la meta deseada de inmunización mundial. Desde el surgimiento del virus, las y los expertos de cada nación han cuestionado las acciones emprendidas en cada esfera gubernamental. Incluso han puesto una línea roja a las acciones de la propia Organización Mundial de la Salud, al no emitir desde un momento y de manera inmediata de que el planeta ya se encontraba en una pandemia desde las primeras semanas del año 2020. Ante ello, las políticas públicas se vinieron como un huracán, sin establecer una estrategia social asertiva y con un sinnúmero de deficiencias en el sistema hospitalario que aún sigue observándose en cada aumento de casos de COVID-19 por las diferentes variantes del virus SARS-CoV-2. En salud, la decisión intempestiva fue cerrar el sistema mundial sanitario, hacer reconversión hospitalaria y desafortunadamente las naciones se enfrentaron a la falta de espacios para la atención de pacientes graves por COVID-19, insuficiencia de pruebas diagnósticas e insumos. El panorama actual en algunas naciones no ha cambiado, sigue la crisis sanitaria. Mientras que en la política pública socioeconómica desde el año 2020 son las medidas sanitarias e higiene, uso de cubrebocas, el distanciamiento social, restricciones económicas, confinamiento generalizado de la población, la transición hacia un confinamiento parcial y la reanudación paulatina de las actividades económicas. Para los especialistas, las políticas públicas han sido más restrictivas y obligatorias, y a la vez parciales sin que se muestre un descenso en la virulencia del virus SARS-CoV-2 y sus diversas mutaciones. Isaura López, Villalobos.
Países europeos comienzan a relajar las medidas restrictivas y, sin embargo, en algunos lugares se exige el llamado pasaporte COVID. A principios de esta semana se dieron a conocer que varios estados europeos han relajado las restricciones que impusieron desde fin de año por el incremento desproporcionado de contagios por la variante Omicron, ya sea por la caída de la incidencia en su territorio, porque las vacunas están limitando los ingresos hospitalarios o por un cambio en la estrategia. Países como Francia, Dinamarca y el Reino Unido han eliminado algunas de las limitaciones sociales que redoblaron a finales de 2021. En España, la única medida impuesta a nivel nacional desde finales de diciembre pasado sigue vigente, el retorno de la obligación de la mascarilla en exteriores, pero varias autonomías están relajando sus restricciones. Por ejemplo, Cataluña ha eliminado el toque de queda y Cantabria ya no exige el pasaporte COVID en bares y restaurantes. En la mayoría de países europeos sí se exige este documento o incluso el pasaporte vacunal que exige la inmunización sin dar la opción de socializar con un test negativo, pero otras restricciones como aforos y horarios se han ido flexibilizando poco a poco. En Francia, por ejemplo, a partir del 2 de febrero, estadios y centros culturales podrán reabrir sin límite de aforo alguno, siempre que el público permanezca sentado. El teletrabajo dejará de ser obligatorio 3 días a la semana, aunque seguirá siendo recomendable, y se dejará de exigir el uso de mascarilla en exteriores, en aquellos lugares donde la justicia no ha desactivado ya esa medida, como en París. El resto de las restricciones terminarán el 16 de febrero, cuando se podrá volver a consumir alimentos o bebidas en estadios, cines o transportes de largo recorrido. Se autorizará de nuevo el consumo de pie en bares y restaurantes, y las discotecas cerradas desde antes de Navidad podrán volver a abrir sus puertas. Portugal alivió las restricciones de forma progresiva la semana pasada. Se reabrieron las escuelas y el viernes también lo hicieron bares y discotecas que se cerraron durante las Navidades. Para acceder a estos locales es necesario presentar test negativo o tercera dosis de vacunación. El teletrabajo también dejó de ser obligatorio y los contactos con positivos en lugares de trabajo o colegios ya no se consideran de riesgo. Se mantiene la prohibición de beber alcohol en la calle y la obligación de presentar un test negativo para viajar a Portugal en avión, informó Rocío López Fonseca. La pandemia de COVID-19 puede entrar en una nueva fase de estabilización. Europa podría estar entrando en una fase de la pandemia de COVID. Hay una esperanza plausible de estabilización, aunque es demasiado pronto para bajar la guardia, expuso el director de la OMS en la región, Hans Kluge. Advirtió que Omicron está desplazando a Delta a una velocidad sin precedentes. En menos de 2 meses desde que se descubrió por primera vez en Sudáfrica, la variante representa el 32% de los casos en toda la región europea. La pandemia está lejos de terminar, pero dijo que tiene la esperanza de poder concluir la fase de emergencia en 2022 y abordar otras amenazas para la salud que requieren una atención urgente. Los atrasos y las listas de espera aumentaron. Los servicios de salud esenciales se han interrumpido. Aunque Omicron parece causar una enfermedad mucho menos grave que Delta, todavía hay un rápido aumento en las hospitalizaciones, debido a la gran cantidad de infecciones. Esto se suma a una carga de Delta que no ha pasado por completo y también a la gran cantidad de admisiones incidentales. Afortunadamente, dijo, las hospitalizaciones con Omicron resultan mucho menos frecuentes en la admisión a las unidades de cuidados intensivos. Como se había predicho, la mayoría de las personas graves en toda la región no están vacunadas. Aunque Omicron ofrece una esperanza plausible de estabilización y normalización, el trabajo no ha terminado. Siguen existiendo enormes disparidades en el acceso a las vacunas, informó Elizabeth Ortiz. Y ya le adelantábamos, Omicron supera la velocidad de contagios del sarampión. La epidemióloga experta en enfermedades infecciosas y jefe técnica del Programa de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, María Van Kerkhove, advirtió que la variante Omicron, detectada originalmente en Sudáfrica,
está reportando en todo el mundo cifras de contagios nunca antes registrados en los 2 años de pandemia. Su velocidad de transmisión es tal que los expertos aseguran que podría calificarse ya como la enfermedad infecciosa más rápida en el mundo, por encima incluso del sarampión. La transmisión alta supone el riesgo de una adaptación más rápida del SARS-CoV-2, que incluye una mayor transmisibilidad observada con las variantes alfa detectada originalmente en Reino Unido, Delta, detectada primeramente en India, y Omicron, mayor escape de anticuerpos, observando con Beta, también registrada originalmente en Sudáfrica, y Omicron, o mayor patogenicidad, observada con Alfa y Delta, expusieron en una carta abierta publicada en el British Medicine Journal, un grupo de asesores de salud pública formado por científicos y médicos de diversos ámbitos. Sin embargo, es improbable que la variante Omicron, que se propaga mucho más rápido que las mutaciones anteriores del coronavirus, ayude a los países a lograr la llamada inmunidad de rebaño contra la COVID, en la que suficientes personas se vuelven inmunes al virus como para frenar los contagios, dijeron expertos en la enfermedad. Desde la aparición de la pandemia, algunos funcionarios de salud pública del mundo expresaron su esperanza de que fuera posible lograr la inmunidad de rebaño contra la COVID-19, siempre y cuando un porcentaje suficiente de la población estuviera vacunada o infectada con el virus. Pero las esperanzas se desvanecieron cuando el coronavirus mutó en nuevas variantes en rápida sucesión durante el año pasado, lo que le permitió reinfectar a personas que estaban vacunadas o que ya se habían contagiado, informó Rocío López Fonseca. En el caso de Chile se enfrenta a una acelerada propagación de Omicron. Chile enfrenta una acelerada propagación de la variante Omicron. Según las autoridades sanitarias, se han detectado 14.291 nuevos contagios y la tasa nacional de positividad alcanzó el 15,8%, que sería la tasa más alta desde julio de 2020. En la región metropolitana, la positividad se situó en el 13,5%, aunque las regiones con mayor positividad en la última semana fueron Tarapacá, Magallanes y Antofagasta. A la fecha, Chile ha desplegado una de las campañas de vacunación más exitosas del mundo, con un 92,6% de la población objetivo vacunada con 2 dosis o dosis única, y 11,8 millones de vacunas de refuerzo ya han sido administradas. A partir de la segunda semana de febrero se comenzará a aplicar de forma masiva una 4ª dosis con un esquema heterólogo, que consiste en combinar distintas vacunas y que ha demostrado ser exitoso. De momento, el país suma más de 2 millones de infecciones y más de 39.000 muertes confirmadas desde el inicio de la pandemia. Francia bate sus récords diarios de contagio de COVID-19 con más, escuche usted, de 500.000. Ante las masivas protestas contra las restricciones por la COVID, Países Bajos ha anunciado que levantará la mano, a pesar de que durante la última semana los nuevos casos han aumentado un 51%. A partir de este miércoles se reabrirán restaurantes, bares, museos y teatros, aunque solo hasta las 10 de la noche. En la última semana hemos visto un incremento de un 15% en las hospitalizaciones, comenta esta responsable sanitaria. No hemos observado este aumento en las UCIs, sino en los hospitales en general. Espero que esto siga así ahora porque el número de contagios lleva aumentando algunas semanas. Con el levantamiento de las restricciones, el número de test positivos subirá incluso más en los próximos meses. Prevemos que haya más ingresos hospitalarios con un pico en marzo. Francia ha batido el récord de contagios diarios desde el comienzo de la pandemia, con más de 501.000. Además, ha superado los 30.000 ingresos hospitalarios por primera vez desde finales de 2020. Casi el 80% del total de la población ha recibido la pauta completa de vacunación. Y España ha informado de casi 115.000 nuevas infecciones y 382 muertes, una cifra que no se registraba desde febrero del año pasado. Casi el 91% de los mayores de 12 años han sido totalmente inmunizados. Continuamos platicando con usted acerca de COVID-19, acerca de las políticas públicas y sus efectos ante la pandemia, y también abordaremos acerca de la situación de los niños, vacunarles o no,
qué es lo más conveniente y ante el crecimiento de casos de contagio frente a la necesidad de que regresen a las aulas. Así que quédese con nosotros. Encuadre Iberoamericano, una plataforma televisiva para difundir los logros en la producción cinematográfica en Iberoamérica y así contribuir al intercambio, a la distribución y a la exhibición de películas iberoamericanas en toda la región. Desde el histórico y arrasador éxito de Roma, de Alfonso Cuarón, en la 91ª entrega de los premios Oscar, hasta el posicionamiento en festivales de las cinematografías de países hermanos, como Guatemala. Gaudiamus vivitor, Iuven est sumus. Gaudiamus vivitor, Iuven est sumus. ¿Vacunar o no a los niños? En México, las autoridades federales insisten en que entre 5 y 11 años no se requiere la vacuna. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud recomienda vacunar a niñas y niños contra COVID-19. El Grupo de Asesoramiento Estratégico de Expertos en Inmunización de la Organización Mundial de la Salud actualizó su guía para las dosis de refuerzo y la vacunación en niños con base en la cobertura de vacunas, la evidencia emergente y la evolución de la situación epidemiológica de COVID. El Grupo Asesor de la OMS continúa recomendando que se dé la máxima prioridad de vacunación a los adultos mayores, las personas inmunocomprometidas y los trabajadores de la salud, seguidos de adultos con comorbilidades, mujeres embarazadas, maestros y los trabajadores esenciales, así como grupos demográficos desfavorecidos con mayor riesgo de COVID grave. Los cambios en las recomendaciones incluyen una dosis de refuerzo que debe de ofrecerse de 4 a 6 meses después de completar la serie de vacunación primaria. Esto se debe a la disminución de la eficacia de la vacuna con el tiempo, también contra infecciones leves y asintomáticas con las variantes de Omicron y Delta. La implementación de las dosis de refuerzo debe ser el mismo que para la serie de vacunación primaria, desde los grupos de uso prioritario más alto hasta el más bajo. Los países también deben considerar los beneficios individuales y poblacionales de vacunar a los niños. Aunque la COVID-19 grave es más rara en los niños, ocurre ocasionalmente y vacunarlos tiene beneficios adicionales de minimizar la interrupción de su educación y, por lo tanto, mejorar su bienestar general. Las recomendaciones provisionales se aplican a la vacuna Pfizer-BioNTech, para la cual el grupo asesor tiene datos disponibles para actualizar la guía, informó Elizabeth Ortiz. Los niños, la COVID-19 y la vacuna, tema que abordamos a continuación con el doctor Jorge Eduardo Macías, médico especialista en inmunología clínica y alergia pediátrica, con especialidad en pediatría por el Instituto Nacional de Pediatría y la Universidad Nacional Autónoma de México, alergia e inmunología clínica pediátrica por el Instituto Nacional de Pediatría y la Universidad Nacional Autónoma de México. Es expresidente de la Sociedad de Médicos Residentes y expresidentes del Instituto Nacional de Pediatría y coordinador de los residentes de alergia e inmunología clínica pediátrica del Instituto Nacional de Pediatría. Doctor, le saludamos, gusto estar en estos momentos en contacto con usted. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Pues doctor, a ver, en principio, ¿qué tanto está afectando hoy en día la COVID-19 a nuestros niños y nuestras niñas? Realmente lo que hemos visto es que sí está habiendo un gran número de contagios. Principalmente, sí, como lo mencionan, la gran mayoría son leves. No hemos tenido un incremento en las hospitalizaciones en cuestión de
de pacientes pediátricos, pero incluso hay algunos hospitales que sí empiezan a tener ya pacientes pediátricos hospitalizados, como son el Hospital Infantil Privado o como son algunos de los institutos especializados en la atención pediátrica. ¿Cómo se va a comportar o cómo se va basándonos en cómo estuvo en otros países, por ejemplo, como estuvo en Londres o como estuvo en algunas partes de Europa? Es que eventualmente va a empezar a bajar la curva, pero los que van a quedar como todavía expuestos debido a la falta de vacunación, pues evidentemente van a ser los pacientes pediátricos. La discusión se sigue dando justo en este sentido. Hay quienes dicen que no se requiere para los niños y hay quienes pues sí advierten, inclusive la Organización Mundial de la Salud, y ya lo escuchábamos hace unos momentos en la nota previa, pues que dice sí resulta necesaria la vacuna para los menores. ¿Qué es lo que dice hasta el momento aquello de lo cual se tiene conocimiento, doctor? ¿Qué es lo más recomendable? Pues lo más recomendable sí sería que eventualmente, incluso si ya la Organización Mundial de la Salud está pidiendo que se vacunen los niños, esto no es tanto por disminuir los niños queremos disminuir la transmisibilidad, y esto es que al final de cuentas, aunque los niños tengan un comportamiento mucho más benigno con respecto a la enfermedad, y esto es que los cuadros en ellos tienden a ser más leves, aunque hay algunos casos en los cuales sí se ha presentado con algún dato de gravedad, como es el famoso síndrome multiorgánico sistémico inflamatorio que salió en mayo del 2020, que estábamos al inicio de la pandemia, que fue cuando nos dimos cuenta que los niños también tenían algunos casos graves. Algo que también se vio con los pacientes pediátricos, que podrían tener este curso leve, incluso asintomáticos, pero podrían transmitir el virus, y eso era lo que hacía que se propagara de manera importante. ¿Qué nos va a ayudar la vacunación? Uno, estos casos graves, disminuirlos, tratar de limitar al mínimo los casos que puedan complicarse, y dos, que los niños puedan controlar de una manera mucho más rápida la replicación del virus y por lo tanto ser menos contagiosos. Y esto permitiría a lo largo también regresar a clases, permitir el desarrollo social, que yo creo que es una de las cuestiones que hemos dejado un poco de lado en esta pandemia, porque hemos llegado a decir, bueno, pues las clases en línea, que tomen los diferentes cursos a través de una pantalla, y creo que para los pacientes en desarrollo, creo que el desarrollo social y el desarrollo psicomotor es bastante importante, por lo cual el regreso a clases sí tendría que también tomarse como un factor para entonces empezar a promocionar las vacunas a nivel pediátrico. Este tema del regreso a clases presenciales lo abundaremos, por supuesto, en unos momentos, doctor. Nada más le preguntaría, hasta donde se tiene conocimiento, toda vez que sabemos, bueno, si de algo adolece México es de pruebas suficientes para tener el dato más exacto, ¿qué tanto ha aumentado el contagio de COVID-19 entre menores? La verdad es que más o menos lo que fue el semestre pasado a el semestre pasado fue cuando empezaron a regresar los pacientes, bueno, en este caso los niños a clases. Sí hubo un pequeño incremento con respecto a lo que teníamos previamente, pero no hubo un incremento, al menos de lo que fue el semestre pasado, ahorita sin tomar en cuenta Omicron. Vamos a hablar específicamente del regreso a clases. No hubo un incremento que impactara en los hospitales a nivel pediátrico con respecto al regreso a clases. ¿Qué empezamos a ver? Eso sí, empezamos a ver que empezaron a aparecer otra vez no habíamos visto prácticamente por 2 años, como la influenza, rinovirus, adenovirus, que causan las gripes comunes que normalmente vemos en estas épocas invernales. Pero un incremento en hospitalizaciones, la verdad es que no lo vimos. Entonces creo que aquí ya se cambia un poco a ver cómo se va a comportar Omicron, porque es mucho más transmisible, los cuadros son leves, pero ya hay más síntomas comparado con otras variantes. Entonces creo que aquí el contagio sí ha incrementado, pero las hospitalizaciones, hasta donde tenemos entendido o el conocimiento que tenemos al momento, no se han visto impactadas, y que esto no se ha visto evidentemente desde el semestre pasado. Ahorita con Omicron estamos apenas viendo que empieza a haber un incremento en hospitalizaciones debido a datos respiratorios, pero fuera de esto creo que no hay otro dato. Tendríamos que decir que independientemente de que los menores no han ido a la escuela durante cierto periodo, bueno, lo cierto es que nunca disminuyó su movilidad. Mínimo salían a la calle a jugar en muchos casos sin que se pudiese esto evitar. Y qué decir en los periodos vacacionales, en los que, bueno, hemos visto también en el más reciente alta movilidad de las familias, doctor. Por ende,
¿Sí resulta recomendable este regreso a clases presenciales ya? Creo que aquí tendríamos que tomar en cuenta, dado que no tenemos apenas 2 semanas aproximadamente con este incremento de ola, o esta cuarta ola asociada a Omicron, en donde hemos tenido la mayor tasa de contagio. Tendríamos que tomar en cuenta cómo están comportando otros países, y es lo que les decía. En otros países sí se vio un incremento en hospitalizaciones a nivel pediátrico. Entonces yo creo que ahorita regresar a clase es con todas las medidas, y al menos yo me esperaría todavía otra semana para ver cómo empieza a comportarse, y que recordar las medidas generales que se siguen recomendando tanto por la CDC como por la OMS son el uso de cubrebocas, la sana distancia, evitar aforos, y a lo mejor aquí el regreso a clase tratar de limitarlo en cuestión numérica, y esto es lo que estuvieron haciendo muchas escuelas y que aparentemente les funcionó, fue que alternar los días que iban los niños para que unos días fueran, otros días no. Y eso lo tendríamos que tomar en consideración también, porque esto también afecta a la parte laboral de los padres al estar teniendo a los hijos en casa, porque ya se sabe que la gran mayoría de las oficinas pues prácticamente ya son presenciales, son pocas las que están en línea. Entonces eso también hay que tomarlo como un factor que tendríamos que tomar en cuenta para el regreso a clase. Doctor, ya mencionaba usted hace unos momentos, bueno, en general los padecimientos respiratorios han ido en aumento por la temporada. Ante la duda de si se trata de COVID-19 o no, ¿en los niños resulta conveniente aplicar la prueba de por sí invasiva? Y bueno, si los adultos nos quejamos, obviamente para los pequeñitos resulta todavía más inquietante e incómodo. ¿Sí aplicar pruebas ante algunos síntomas? Sí, estamos ante una ola de contagios bastante elevada, que ante cualquier síntoma que presente cualquier persona de cualquier edad, sí sería importante. O sea, la única manera de frenar la transmisibilidad del virus es haciendo censos epidemiológicos. Y esto es, hago las pruebas ante cualquier síntoma y aíslo a los pacientes que pueden llegar a ser contagiosos en el momento que pueden llegar a ser contagiosos. Y esto incluye, tristemente, yo entiendo lo difícil y lo incómodo que puede ser la prueba para los niños, pero esto incluye también a los pacientes pediátricos realizarles pruebas. Bien. A manera de cierre de esta charla, doctor, y agradecidos por supuesto por su amabilidad, valorar de momento el comportamiento de la pandemia por lo menos una semana más, a fin de definir este retorno a clases, que sí es necesario, pero tendríamos que esperar un poco. Sí, yo creo que aquí lo que tendríamos que tomar en cuenta son varios puntos. Uno, el regreso a clases con todas las medidas, y a lo mejor puede ser un poco complejo que el paciente pediátrico se deje el cubrebocas, pero ya tenemos 2 años en pandemia y la verdad es que nos hacemos a veces nosotros idea de que a los niños les puede costar trabajo, pero pues creo que después de 2 años ya la costumbre va haciendo que los pacientes se vayan adecuando al uso de cubrebocas. El lavado de manos, y yo creo que eso es importantísimo, y más en los pacientes pediátricos, porque están jugando todo el tiempo, porque están entre ellos, tienen mucha interacción. Yo creo que el lavado de manos también ayuda, y esto también pues reforzar en los profesores, que son al final de cuentas los que se vuelven los cuidadores durante estos horarios de clases, pues reforzar con ellos el lavado de manos, el uso de cubrebocas, mantener la sana distancia, y pues la verdad agradecerles, porque también al final de cuentas ellos están expuestos, ¿no? Al momento en que cualquier paciente pueda presentar algún síntoma, pues en ese momento referirlo y no aceptarlo. Pero aquí tenemos que tomar en cuenta que también hay otros virus. Entonces, en el momento en el que salga la prueba negativa, a pesar de que tenga síntomas, pues no, a lo mejor tratar de tener esa consideración de decir, tiene síntomas, pero tiene una prueba negativa y puede regresar a clase sin ningún problema, ¿no? Entonces, creo que son muchos los factores que hay que tomar en cuenta. Creo que es una pregunta, ahora sí es la pregunta del millón, de regresar o no regresar a clase. Y creo que aquí tendríamos que ver realmente las condiciones de la escuela, las condiciones de los maestros, las condiciones de los padres y las condiciones de los niños, para que en conjunto vean qué niños son los que tienen la mayor necesidad de acudir a las escuelas. Y pues la verdad es que creo que esto es inminente y al final de cuentas habrá que pasar. Lo que sí yo creo que tendríamos que esperar ver cómo se comporta debido a cómo se han comportado en otros países, ver el incremento en hospitalizaciones a nivel pediátrico. Creo que esto sería lo más importante, en dado caso de que en algún momento se llegara a ver que las hospitalizaciones a nivel
de nuestros pacientes pediátricos se empiece a incrementar, pues a lo mejor tendríamos que limitar este regreso a clases por el riesgo que estamos condicionando, principalmente por la falta de vacunación en estos casos. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a usted y pues a seguirnos cuidando, por favor. A seguirnos cuidando, por supuesto, muy amable. Es el doctor Jorge Eduardo Macías, médico especialista en inmunología clínica y alergia pediátrica. Regresamos enseguida. ¿Sabes qué es el manglar? Los manglares y tulares son criaderos naturales para una gran variedad de animales. Caracoles, conchas, cangrejos, jaivas, peces y camarones. Los manglares y tulares son el hogar de muchas especies de aves locales y migratorias. Existe el mangle colorado, negro, blanco y botoncillo. Cuídalo. La Organización Panamericana de la Salud emite alerta epidemiológica por el incremento de pacientes con COVID. La Organización Panamericana de la Salud recomendó a los Estados miembros que tomen medidas para preparar los servicios para hacer frente a una gran afluencia de pacientes, así como para mitigar el ausentismo protegiendo a los profesionales del sector ante una alta circulación de virus respiratorios y del que causa COVID. Desde diciembre de 2021, varios países de la región de América han reportado un nuevo incremento de casos de COVID, con muchos notificados en un muy corto periodo de tiempo. El número de casos reportados en América pasaron de 1.7 millones en los últimos 7 días de 2021 a 8.2 millones en la segunda semana de este año. Es la cifra más alta registrada en toda la pandemia. Hasta ahora hay 41 países y territorios que han informado la detección de la variante Omicron. Con esta alerta, la OPS emitió las siguientes recomendaciones. Todos los trabajadores de la salud deben de ser priorizados para la vacunación contra COVID, incluida la dosis de refuerzo. Todos los empleados del sector salud deben usar una mascarilla N95 o equivalente durante sus horas de trabajo. Además, los hospitales de referencia para la atención de COVID deben ser priorizados para casos de infección respiratoria aguda grave. Fortalecer el primer nivel de atención y proporcionar pruebas diagnósticas al Servicio Primario de Atención a la Salud al fin de poder orientar el manejo clínico ante la sospecha de COVID. Cuando sea posible, favorecer el manejo ambulatorio de los pacientes con sospecha o confirmación de COVID. Tomar las medidas apropiadas para aumentar la dotación de personal, como la movilización rápida de estudiantes de carreras de salud para apoyar en algunas actividades durante la gran afluencia de pacientes, informó Elizabeth Ortiz. Bueno, pues mucho por platicar aún acerca de la COVID, por supuesto, la pendiente vacunación, los niños y además los efectos de las políticas de salud pública a 3 años de la transmisión de este padecimiento COVID-19 en el mundo entero. Saludo al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, nuestro médico de cabecera aquí en Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal, doctor? Hola, José Ángel, buen día, qué gusto saludarte. Muy buen día. Bueno, doctor, pues tanto por hablar. Si tuviésemos que hablar de las políticas de salud pública,
pues no acabamos, digo, al final de cuentas. Evidentemente es un tema muy complejo, pero creo que hay algunos aspectos que podemos resaltar con motivo de lo que ha sido enfrentar esta pandemia de COVID-19 a lo largo de 2 años en los diferentes países por los diferentes sistemas de salud, que de igual forma ha sido un enfrentar la pandemia de manera muy diversa. Hay países que han emprendido políticas de mucha restricción y que de alguna manera han tenido menos impacto de COVID-19 a su población, y no solo entonces al ámbito de la salud, sino también al ámbito económico y social. China, por ejemplo. China es el país origen de la pandemia de COVID-19, es el primer epicentro, pero muy pronto China adoptó medidas radicales de aislamiento social estricto, muy vigilado. Muy pronto China adoptó medidas de cierre de fronteras, de cierre de vuelos procedentes de o hacia otros países e incluso al interior del país en sus diversas provincias. Muy pronto China realizó una cantidad impresionante de pruebas de laboratorio diagnósticas para cortar cadenas de transmisión, y ahí lo tenemos. Ahora China, que es el primer epicentro de COVID-19, se encuentra en el lugar número 50 en cuanto a países afectados por la pandemia de COVID. Sí. Se estima que uno de los países más exitosos en el control de la pandemia de COVID-19 es, por ejemplo, Nueva Zelanda. Australia es otro país exitoso. Aunque Australia pasó ya una fase un tanto complicada recientemente. Sí, ¿no? Recientemente, pero si tú lo ves de manera global, los países que tomaron decisiones más radicales, por ejemplo, en cuanto a movilidad internacional, en cuanto a realización de pruebas de laboratorio, la cantidad de exámenes para detección oportuna, etcétera, son los países considerados más exitosos en el control de la pandemia de COVID. Ahí está Corea del Sur, que es otro muy buen ejemplo de control, precisamente en base a la realización de un número de pruebas significativo. Pero por otro lado, tenemos la infraestructura para la atención de los pacientes graves. Esto es otra parte del sistema de salud. Y la infraestructura para atención de pacientes graves es básicamente la infraestructura hospitalaria, que sabemos la mayor parte de países tuvieron que reconvertir camas que estaban destinadas para la atención de diversas patologías y crearon áreas de COVID. Claro. Al crear áreas de COVID, lo que ocurrió como un efecto secundario fue que algunas patologías de atención general, pero importantes, extremadamente importantes, como diabetes mellitus, por ejemplo, enfermedad cardiovascular, cáncer a todas las edades, etcétera, empezaron a tener un rezago en la atención. Sí, claro. ¿Cuántos procedimientos quirúrgicos se tuvieron que reprogramar por motivo de la pandemia de COVID-19? Una cantidad impresionante, que en algunos lugares fueron cuantificados y en otros lugares ni siquiera eso ocurrió. Ese es otro fenómeno que trajo la pandemia de COVID-19, el retraso en la atención de otras patologías. Y la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud también, han observado este fenómeno y lo han puesto en la mesa como un aspecto fundamental que deben los sistemas de salud atender ante la pandemia de COVID-19, que no se descuiden las otras patologías,
que se siga atendiendo oportunamente COVID-19, pero que no deje de destinarse el recurso apropiado, que no deje de destinarse el espacio hospitalario, el personal de la salud óptimo y en cantidad suficiente para poder atender el resto de las patologías. Claro. Eso ha sido otro fenómeno significativo. Y por último, creo que cuando hablamos de políticas de salud en el control de la pandemia de COVID-19, tendríamos que analizar, por ejemplo, la diferencia que hubo, y particularmente al inicio de la pandemia, en la manera en que los dirigentes gubernamentales o las autoridades sanitarias establecieron, por ejemplo, la utilización de cubrebocas, por ejemplo, el aislamiento social, pero sobre todo la utilización de cubrebocas. Fue muy lamentable todo aquel periodo de discusiones que a mí me parecieron en su momento bizantinas, en que algunos países optaron por el uso generalizado de cubrebocas de manera temprana y otros, los propios dirigentes, los propios gobernantes y en su momento también autoridades sanitarias decían, no, eso no es necesario, eso es opcional. Y lo siguen diciendo. Y bueno, todavía a estas alturas, cuando hay tantos estudios que demuestran que el uso adecuado de cubrebocas de manera generalizada reduce el riesgo de COVID-19 y de otras enfermedades respiratorias. Abundamos en ello y mucho más, doctor, pero claro tenemos que ir rápido a esta pausa. A usted le invitamos a continuar. Gaudiamus igitur, Iuven est sumus. Gaudiamus igitur, Iuven est sumus. Los organismos internacionales llaman a los países a priorizar la aplicación de pruebas diagnósticas de COVID. El rápido aumento de casos de COVID-19 en América ha disparado la demanda de pruebas para detectar la enfermedad. La Organización Panamericana de la Salud llama a priorizar su uso en las personas con síntomas e identificarlas a nivel asistencial. La mejor manera de incrementar el testeo es empleando las pruebas de antígenos a nivel comunitario, liberando la presión sobre los hospitales. Las pruebas caseras no cuentan todavía con la aprobación de la OPS, a pesar de la amplia distribución regional de pruebas PCR y de antígenos desde el inicio de la pandemia, mediante su fondo estratégico más de 42 millones para 36 países y contar con acuerdos a largo plazo con 2 de los fabricantes de esos tests. La Organización Panamericana de la Salud recomendó a los Estados miembros hacer un uso sensato de las pruebas de diagnóstico COVID ante su escasez. Recordó priorizar los casos sospechosos, es decir, personas con síntomas captados en los diferentes niveles de asistencia. La OPS señaló que aunque algunos de los tests caseros ya fueron autorizados en algunos países, no se recomienda su utilización, ya que, dice el organismo internacional, no se cuenta con evidencia suficiente que respalde su desempeño y uso, por lo que se debe tener mucho cuidado con el uso indiscriminado de estos tests, principalmente por la posibilidad de una muestra inadecuada y de falsos resultados negativos que puedan generar una sensación de seguridad, llevando a relajar las medidas de protección y, por tanto, un potencial incremento de infecciones. En cuanto a las personas asintomáticas que hayan estado expuestas a la COVID-19 o creen haberlo estado, la OPS aconseja el aislamiento, siempre y cuando sea posible, y que sigan las medidas de salud pública ya conocidas como el distanciamiento social, el uso de mascarillas y evitar las grandes reuniones para disminuir contagios, informó Rocío López Fonseca.
Bueno, la aplicación de pruebas por una parte se recomienda, por la otra, bueno, sabemos que resultan al final insuficientes y yo creo que en cualquier país, doctor. Sí, ese es un fenómeno que se está viviendo en este momento. Por un lado, sí es importante hacer una prueba de laboratorio diagnóstica y confirmatoria de COVID-19 ante la presencia de sintomatología, pero también por otro lado, ser cautos en seleccionar escenarios, momento adecuado para la realización de la prueba idónea para tener básicamente dos objetivos. El primero es el diagnóstico oportuno y el segundo, el emprender medidas de aislamiento social para evitar cadenas de transmisión. Pero tal como acabamos de escuchar en esta nota de Rocío, tanto la OMS como la Organización Panamericana nos dicen no hay que dejar de hacer pruebas, no hay que confiarse. Aunque la nueva variante Omicron pareciera ser una variante que genera menos gravedad de la enfermedad, de cualquier manera hay que diagnosticar si hay signos o síntomas de COVID-19, actuar, monitorear adecuadamente al paciente, que lo más probable es que vaya a ser un paciente que no evolucione a la gravedad, pero hay que hacerlo, no confiarse. Y por el otro lado, evitar el abuso en la realización de pruebas, porque por un lado la escasez está llevando a una crisis en todos los niveles. En Estados Unidos, hace aproximadamente 10 días, diferentes medios de comunicación norteamericanos hacían énfasis en ese fenómeno. No había pruebas de diagnóstico en Estados Unidos. En Estados Unidos, José Ángel. Esa situación evidentemente se replica en muchos países y América Latina es una de las regiones de la Organización Mundial de la Salud que ha batallado más con el tema del abasto de pruebas. ¿Qué tan recurrente es ese falso negativo que justo mencionaba también nuestra compañera Rocío en la nota? Me parece muy importante la nota de Rocío porque ya lo estamos viendo en escenarios del día a día, incluso aquí en México. El escenario en el que hay personas que no sé de dónde las obtuvieron, no sé cómo las compraron, pero tienen pruebas de laboratorio de diagnóstico de antígeno en saliva y de hecho también hay personas que en su casa tienen pruebas para diagnóstico de antígeno en exudado nasal. Sí. No está autorizado para que estas pruebas sean realizadas por sí mismos en el ambiente del hogar, en casa. No, pues para empezar, qué miedo, doctor. Bueno, para empezar, no es algo tan complejo, pero tiene una técnica perfectamente establecida que si no la sigues te puede generar un falso negativo. Y ese falso negativo lo que puede provocar es la gente se confía, transmite la enfermedad, crecen los brotes y ahí van las consecuencias. Eso es por un lado. Por otro lado, las pruebas de detección de antígeno en saliva tienen baja sensibilidad y por lo tanto un mayor porcentaje de falsos negativos. Claro. Entonces, los falsos negativos son muy peligrosos porque pueden generar mayor riesgo de transmisión de la enfermedad. No están autorizadas todavía, por ejemplo, en México, no están autorizadas en la mayor parte de países del mundo. Las pruebas de diagnóstico en saliva deben perfeccionarse y probablemente en el futuro vayan a ser de utilidad cuando tengan mejor sensibilidad y especificidad. Pero por lo pronto no son buenas pruebas, no hay que confiarse. Mínimo la nasofaringea, ¿verdad? Mínimo la detección de antígeno nasofaríngeo y también evidentemente el estándar de oro, que es la PCR. Claro. Ahora, en un paciente que tiene sintomatología, la prueba de antígeno es muy buena. Es una prueba de buenos niveles de sensibilidad y de altos niveles de especificidad. Es decir,
y qué bueno que da la oportunidad para comentarlo con nuestra audiencia. Si usted tiene síntomas de COVID y se realiza una prueba de antígeno y esa prueba de antígeno resulta positiva, esa prueba ya es diagnóstica. Ya no tiene usted que ir a buscar una prueba de PCR para confirmar. Eso es ocioso, no hay necesidad. Claro. Si tiene muchos síntomas de COVID-19, su prueba de antígeno resulta negativa y su médico, por ejemplo, sigue teniendo la alta sospecha de que su cuadro clínico es COVID-19, ahí es donde podría aplicar la realización de una prueba de PCR. Y el otro escenario es, usted tuvo contacto con una persona con COVID-19, han transcurrido 4 o 5 días, se encuentra asintomática, pero quiere saber si quedó infectada por el contacto que tuvo hace 4 o 5 días con alguien infectado con COVID, ahí lo que aplica es una prueba de PCR, no una prueba de antígeno, porque las pruebas de antígeno no desempeñan bien en personas asintomáticas. Eso es lo que en general las personas deben conocer respecto de qué pruebas utilizar o no. Doctor, bueno, tiempo, insisto, nos iba a faltar. Claro. Pero tal vez la pregunta en este momento, y porque a lo largo de este programa hemos escuchado algo al respecto. ¿Sí le vamos ganando terreno o no a la pandemia? Y además, ¿sí se está logrando de alguna manera o alcanzando esa inmunidad de rebaño o no se está alcanzando? Porque algunos especialistas dicen no. Lo que pasa es que hay muchas preguntas que todavía no tienen respuesta. Si a mí me preguntan, ¿estamos alcanzando inmunidad de rebaño? De primera intención te contestaría que sí, porque tanto a través de la vacuna como a través de los millones de personas que se han infectado en el mundo, estamos en cerca de 400 millones de personas infectadas en el mundo. Tanto a través de los dos mecanismos, es evidente que un alto porcentaje de la población en el mundo tiene ya anticuerpos contra COVID-19. Te decía que de bote pronto podría contestar que sí, pero aquí viene una pregunta que es un poquito más compleja. Uno, el que tú hayas hecho anticuerpos contra la variante Delta. Delta, tal vez. ¿Te protege contra las otras variantes o contra las variantes que van a venir más adelante? Eso no lo sabemos. Lo más probable es que sí, y que una inmunidad generada por infección por una variante te protege contra las demás. Lo más probable es que sí. Nada más que cuando surge Omicron, nos dimos cuenta que personas que tenían anticuerpos, ya sea generados por vacuna o anticuerpos generados por infección, no tenían el nivel idóneo de neutralización del virus Omicron, como si el virus Omicron tuviera capacidad, no total, pero sí una capacidad parcial de evadir la respuesta inmune. Entonces ahí viene otra pregunta, José Ángel. ¿Qué tanto esa inmunidad de rebaño nos va a proteger contra todas las variantes y contra variantes que puedan venir en el futuro? Entonces, de bote pronto, ¿vamos ganando terreno con inmunidad de rebaño? Sí, con esa, nada más, con ese detalle de análisis adicional. Número 2, ¿vamos ganándole terreno a COVID porque está generando menor letalidad? La respuesta es sí. Sí. Porcentualmente está muriendo menos gente que se infecta, comparado con el momento en el que era Delta la responsable de la curva pandémica. Hace un año. Hace un año. Entonces, en ese sentido, sí vamos ganando terreno. ¿Vamos ganando terreno en cuanto al número de infectados? La respuesta es no, porque esta curva, este pico, esta nueva ola que estamos viviendo, que parece ser predominantemente por Omicron, es una ola con alto número de contagios, altísimo número de contagios. Hay un marcador, indicador epidemiológico que se llama el número básico de reproducción.
¿A cuántas personas infecta uno que tiene infección activa? Y en este momento con Omicron, esa persona infecta a 7. Con la variante original o con la cepa original se infectaban 2.3. Con eso, exacto. Doctor, pues como siempre agradecidos. Tal vez en estos momentos tendríamos que concluir. La mejor política pública sigue siendo el autocuidado. Definitivamente. Vacunarnos y el autocuidado. Coincidimos. Ya sabemos cómo cuidarnos, por así favor. Es. Lo sabemos y de memoria. Doctor, muchísimas gracias. Apliquémoslo. Gracias a ti, José Ángel. Muy amable y gracias también a usted por su compañía. Esta es una carta para ustedes, para los que en estos momentos de miedo y crisis se sacrifican entregando todo lo que tienen. Ustedes, mujeres y hombres que luchan para que exista un porvenir rebosante de esperanza. Ustedes, individuos perseverantes quienes mientras cumplen un trabajo ininterrumpido, cargamos en nuestras almas y en nuestras mentes. A ustedes les ofrecemos este mensaje, una declaración en la que ponemos cada fibra de nuestro corazón. Tengan nuestro apoyo y compromiso eterno. Abrácenlo como un testimonio a su esfuerzo y sacrificio. Guárdenlo como una palabra de aliento para cada momento difícil, para cada lágrima y gota de sudor derramada. La nuestra es una carta de gratitud. Gracias. Gracias eternas. Gracias por cada uno de tus días, enfermera, residente, médico, especialista, internista, doctor, doctora, a cada administrativo, personal de higiene y operativo. A todas y a todos, reconocemos y compartimos sus noches sin sueño y su valentía de oro. Sin ustedes, este mundo que ahora tiene miedo no encontraría razones para luchar. El amanecer ya viene. Mientras nos mantengamos juntos, siempre unidos, lograremos mantener la luz encendida en lo que dura la noche. Por su labor humanitaria y sacrificio personal, sabemos que este momento de crisis quedará atrás. En nombre del mañana que viene, nosotros decimos gracias.